Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer sobre los procesos de influencia social en los grupos. Siguiente. Los integrantes son Cristian Anthony Salazar Quillas, Brenda Rosas Morales Roca y quien les habla Carla Andrea Sánchez Cruz. Siguiente. Una breve introducción al tema. Los seres humanos somos seres sociables y necesitamos vivir juntos. El ser humano vive preocupado ante la agresividad que él mismo genera. Los grupos que formamos condicionan qué tipo de personas somos y cómo vivimos. Además que estos influyen demasiado en el comportamiento de los miembros del equipo. Y por último, la psicología social nos enseña cómo la situación social influye en nuestra vida. Siguiente, por favor. Uno, la influencia social. La influencia social consiste en un cambio en las creencias, actitudes o conductas de una persona por la presencia o acción de otros. Los tipos de influencia son tres. Sería la interpersonal, que esta influencia es recíproca y se produce en grupos pequeños. Por otro lado, tenemos a la persuasión, que se refiere a cuando un comunicador intenta influir sobre una determinada audiencia. Y por último, tenemos a los medios audiovisuales, que significa la falta de contacto directo entre el emisor y el receptor. Siguiente, por favor. Serge Moscovici diferencia tres modelos de influencia social. La normalización, que es la influencia recíproca de los miembros de un grupo, hace que esto se elabore en una norma. La conformidad se caracteriza por la existencia de una norma dominante y su aceptación. Y la innovación, que es el proceso de creación de nuevas normas para reemplazar a las existentes. Es el producto de la influencia de una persona a un grupo minoritario. La conformidad consiste en un cambio de opinión, conducta o actitudes por la presión real o imaginaria de un grupo. Formas de conformidad hay dos, que es la sumisión, que es la conformidad sin estar de acuerdo, es decir que sí, solo para encajar. Y por otro lado tenemos a la aceptación, que supone mostrar conformidad y acuerdo, es aceptar algo que al grupo le agrade. Por otro lado, tenemos la obediencia a la autoridad, que lo propone el psicólogo Stanley Milgram. Él investigó el fenómeno de la obediencia a la autoridad en la Universidad de Yale. Milgram pretendía saber si la gente es capaz de hacer daño a otra persona solo porque una autoridad se lo ordene, y que se ocurre en una situación cuando las exigencias de la autoridad se oponen a la propia conciencia. Siguiente, por favor. Salomon Ash investigó el conformismo, por el cual el individuo acepta o se acomoda a la norma o el juicio defendido por la mayoría. Los factores que influyen en la conformidad son el tamaño del grupo, respuesta en público o en privado, y el grado de atracción que tiene el grupo para el individuo. Siguiente, por favor. 2. La influencia de las minorías. Cualquier sociedad se caracteriza por unas relaciones sociales antagónicas entre fuerzas sociales. Unas quieren conservar su poder y su estatus social, y otras aspiran a mejorar sus condiciones de vida. Moscovici encontró cuatro factores que explican esa minoría. Tenemos la consistencia, que es la minoría que tiene que ser constante, persistente en sus ideas para llegar a influir en la mayoría. La flexibilidad, la consistencia se puede mantener de forma rígida y flexible. Deserciones de la mayoría, que es la minoría, esta minoría puede romper el consenso social con propuestas contrarias a la norma mayoritaria. Y por último tenemos el luchar contra la psicologización.
Algunos grupos mayoritarios luchan contra los minoritarios sin entender a sus ideas y propuestas. El poder es la capacidad de influir en otros. Los tipos de poderes son el poder coercitivo, poder de recompensa, poder de la información, poder normativo, poder de experto, poder carismático, poder de las relaciones, poder legítimo, poder del referente y poder político. Los grupos tienen una gran influencia en nuestra identidad personal y social. Cualquier interacción social implica nuestra pertenencia a un grupo determinado. Las características del grupo son objetivos comunes, estructuras del grupo a las que van el estatus, el rol, las normas y la comunicación, las normas, los valores y creencias, atmósfera grupal, comunicación grupal y tipos de grupo. El pensamiento grupal. El psicólogo social James ha identificado 8 síntomas del pensamiento grupal. Tenemos las ilusiones de vulnerabilidad, creencia incuestionada en la moralidad del grupo, estereotipos comunes, racionalización colectiva, precisión hacia la conformidad, autocensura, ilusión de la humanidad y guardianes de la mente. Siguiente, por favor. El liderazgo. Cuando un grupo de personas se siente débiles o vulnerables, deposita su confianza en un líder. El rol de este líder es el papel de mayor responsabilidad dentro del grupo y es necesario para que esto funcione. Las características de un líder son tener la seguridad en sí mismo y un sistema de valores propios, demostrando al grupo aceptación y confianza. Por otro lado, tenemos que debe saber elegir los objetivos con el grupo y dirigir a sus colaboradores. Otro sería la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones y motivar al grupo. Por otro lado, tenemos a la competencia en la solución de conflictos grupales, enfrentándose a las causas. Y por último, el talento para lograr el desarrollo del grupo, aprendiendo en la experiencia y fomentando la crítica y evaluación del trabajo. Los tipos de liderazgo son tres. El liderazgo autoritario, que es en donde el líder ordena las tareas que hay que realizar sin tener en cuenta las ideas o las opiniones de los demás, ni explicar en qué criterios se basan sus decisiones. El clima social y afectivo de este grupo es totalmente negativo. Por otro lado, tenemos el liderazgo democrático. Este líder es el elegido, no impuesto, tiene en cuenta las ideas del grupo, el ambiente es positivo y su unión es fuerte, resistente para mejorar los ataques de división y obtener un rendimiento estable y alto. Y por último tenemos el liderazgo de laissez-faire, es dejar de hacer, es donde este líder da completa libertad, pero es pasivo y no da seguridad al grupo. El clima es negativo y su unión es mínimo. Ahora les paso con mi compañero Cristian, que va a hablar más sobre el tema. Buenos días, yo voy a hablar sobre la influencia mayoritaria. Algunas de las investigaciones recientes se orientan al estudio de la influencia mayoritaria en grupos interactivos, lo que puede facilitar la aproximación a estos procesos en contextos aplicados. Siguiente, por favor. Solemos pensar que si todo el mundo está de acuerdo con algo, será porque tienen razón. Cuantos más individuos crean, evalúen o realicen una determinada conducta, más justificada estará su creencia o conducta. Este proceso da lugar a dos procesos centrales de influencia mayoritaria. Por una parte, el utilizar a los demás como marco de referencia y por otra parte, seguir al resto en sus opiniones, actitudes y conductas. Siguiente, por favor. Los grupos mayoritarios destacan por el poder o estatus que poseen. Además, los mayoritarios no dependen de la cantidad numérica, sino del poder de la influencia ante la sociedad. Como muy podemos poner o nombrar como ejemplo
al Congreso, que no es que sea no tenga gran cantidad de personas, pero que su influencia es súper importante para el país. De igual forma el ministerio, inclusive la propia religión. Siguiente. Hablar de la influencia mayoritaria equivale a hablar de la influencia normativa. Lo que hace o dice la mayoría de un grupo determina la norma de dicho grupo en las situaciones dadas, el cómo se actúa y qué se espera y cómo se espera que se actúe. Sus características o las características de la influencia mayoritaria son unilateral asimétrico, las normas, las personas ambiguas, normas subjetivas y normas de referencia. Siguiente. ¿Cómo es su desarrollo? Su desarrollo de la influencia mayoritaria está muy vinculado al desarrollo de una homogénea de las mayorías burguesas en el Estado moderno en general. Es decir, va muy al lado del desarrollo del capital o del capitalismo y se expresa con mayor énfasis en las atrocidades de la Alemania nazi y las propagandas que implicaban. Siguiente. Ahora doy paso a mi compañera Brenda para que explique este tema. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la influencia minoritaria. La influencia minoritaria, también llamada influencia social minoritaria o innovación, es un proceso mediante el cual las minorías se ven fuentes que surgen como la influencia desviada. La influencia minoritaria es un concepto que se deriva directamente del concepto de la influencia social. Es el proceso de la influencia social por lo general que tiene una fuente, una minoría o un sujeto que intenta o bien introducir nuevas ideas o el comportamientos, o bien modificar actitudes, ideas y conductas tradicionales. A ver. Por ejemplo de minorías influyentes, ¿no? Sería como Gandhi, el cristianismo permitivo, Marx, movimientos ecologistas, pacifistas, feministas y sufragistas. Dice, ¿cuáles son los rasgos que caracteriza a una minoría o individuo que desencadena un proceso de innovación? A ver, vamos a enumerarlo acá. 1. Carece de fuerza numérica, bueno, y no son numerosos. 2. Carece de poder, no de estatus elevado. Carece de competencia necesaria para imponer un punto de vista a una población mayor. Voy a dar un concepto básico sobre la influencia minoritaria. Bueno, y vamos a hacer las diferencias. El sujeto se enfrenta a dos grupos, por ejemplo, en minoría innovadora y su propio grupo mayoritario. A ver, el concepto básico es que la influencia minoritaria también se le conoce como la expresión de la influencia social minoritaria, como su nombre lo indica, ¿no? Se refiere a las relaciones sociales que mantienen los individuos y las comunidades. Sin embargo, debe entenderse como un proceso dinámico. Si la inconforme está presente, a ver, perdón, disculpe. Bueno, acá lo podemos editar, chicos. Ya, siguiente. La teoría de convocación de Kelly. La persona deduce si la conducta de otra persona se debe a las características del estímulo, a su forma de ser o a la situación. Tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de información. Disentividad,
consistencia y consenso. Acá nos vamos a las conclusiones. Desde un punto de vista social, el cambio social se debe más a la influencia. Es por lo general lo que dicen. Gracias por escucharnos.